Eh, Voy a hablar un poco sobre los espacios de funcionales de lo que usualmente se llama funciones test. Las funciones test, primero, eh, son tres espacios de los cuales ya vimos uno, ¿verdad? Entonces, básicamente son los siguientes espacios. Son C infinito C, las funciones continuas, perdón, las funciones suaves, C infinitamente diferenciables, de soporte compacto. Está S, que es las funciones Schwartz, y está solamente C infinito, las funciones suaves. Esos son los que usualmente se llaman espacios de funciones test. No sé cómo decirlas en español. Funciones de prueba. No sé. Ok. Entonces, nos va a interesar más que todo la clase de Schwartz, que es donde se puede definir una transformada de Fourier. Vamos a ver los duales de esos espacios, a ver cómo se comportan un poco. Pero primero definir qué significa converger en esos espacios, cómo se define la convergencia. Bueno, y una cosa importante es que esos espacios están anidados. El primero, funciones suaves de soporte compacto están en la clase de Schwartz, y parte del requisito de estar en la clase de Schwartz eran que fueran infinitamente diferenciables. Ok, entonces una definición. Eh, Definimos convergencia en esos espacios de la siguiente forma. Yo digo que una sucesión FK converge a F empezamos por C infinito. Usualmente la convergencia se define como, bueno, todas están en C infinito, y el límite, cuando K tiende a infinito, del supremo X menor o igual que N, de alfa de FK menos F, es igual a 0. Eso se cumple para todo alfa que pertenece a ND. Y N, voy a ponerlo N que pertenece a N. ¿Ok? Entonces, básicamente estoy diciendo que las derivadas, eso es muy parecida a las seminormas de Schwartz, pero aquí no tenemos un factor, un monomio, ¿verdad? No tenemos un x a la beta afuera, sino que estamos tomando el supremo sobre una bola de radio n, y para todo alfa, para todo multiíndice, para todo n, ese tiene que converger a cero, ¿verdad? Esa es la convergencia en C infinito. La convergencia en la clase de Schwartz ya la hemos visto. Entonces esa se define por, pues las funciones tienen que estar en la clase de Schwartz, y el límite, cuando k tiende a infinito, del supremo, aquí lo tomo sobre todo x en RD. Bueno, recuerden que todo esto lo estamos haciendo en RD, de x a la alfa, derivada beta, fk menos f, cuando ese límite es 0, y eso se cumple para todo alfa y beta multiíndices.
Esa es la convergencia en S y la convergencia eh, en C infinito C. Si solo si, bueno, lo que tengo es FK y F, obviamente en el espacio. Voy a pedir que el soporte de FK está contenido en B compacto. Voy a poner si para todo K, algún compacto B. Y el límite cuando K tiende a infinito de este, bueno, aquí sería el supremo, lo mismo que la norma infinito. FK menos F infinito es igual a cero para todo multiíndice. ¿Ok? Entonces es muy parecido a la convergencia en C infinito, pero simplemente pido que todas las funciones de la asociación estén metidas en el mismo compacto. ¿Ok? Entonces esa es la convergencia para las funciones suaves de soporte compacto. Ok, y uno puede ver que así como los espacios están anidados, ¿verdad? La convergencia, esta convergencia implica esta convergencia y implica esta convergencia, ¿verdad? Eso se puede probar. Básicamente, si las funciones, o sea, es muy fácil hablarlo, ¿verdad? En estas funciones, si convergen aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que este límite es cero, pero como estamos pidiendo que todas estén con soporte en un compacto, al final de cuentas, estos x a la alfa, para todo alfa van a estar acotados, ¿verdad? Entonces, si esto converge a cero, esto también va a converger a cero, porque estos x a la alfa van a estar acotados en este compacto donde viven todas. Y de aquí para acá es básicamente lo mismo, ¿verdad? Si el supremo para todo R converge a cero, para todo alfa, para todo beta, aquí simplemente no tenemos este x a la alfa y tenemos una restricción, ¿verdad? Entonces es obvio que esta convergencia implica esta de acá. Entonces, bueno, tenemos eso. ¿Ok? Eh, ya le hemos puesto nombre al supremo ese de Schwartz, ¿verdad? Ya le hemos puesto Rho. Vamos a ver si lo puedo copiar. Vamos a ver si... mira si puedo hacerlo. Así. A ese supremo le habíamos puesto Rho alfa beta. De FK menos F. Y al supremo también a veces se le pone un nombre. A ese usualmente se le llama, bueno, un rotecho de alfa n. Un poco creativo, pero... Ok, entonces simplemente es agregar la restricción extra sobre el dominio. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo phi distinta de la función cero, o sea, no sé cómo, es que eso suena como que phi es siempre distinto de cero. O sea, distinta de la función cero, o phi no nula, voy a ponerlo así. Phi no nula, en C infinito C de R,
A esas funciones se les llama, hay cosas que no sé cómo traducir en español, se les llama bump function. Eh, de hecho, hagamos una mezcla extraña. Se les llama, porque puede ser que no sean diferenciados, es un bump suave. No sé cómo traducirlo, que suene bonito. Entonces, eso es una función en C infinito R. Vean que esa función, como tiene soporte compacto, tiende a cero. O sea, vean que phi, bueno, primero vamos a definir lo siguiente, defina phi sub k de x como phi de x menos k entre k, ¿verdad? Entonces vean que esa función, pues phi sub k está acotada, ¿verdad? Vean que phi sub k, perdón, phi está acotada, entonces phi sub k está acotada por 1 entre k. Entonces phi sub k converge a cero uniformemente. Converge a cero uniformemente. Y aparte de eso, las derivadas de phi sub k también convergen a cero uniformemente. Porque ¿qué son las derivadas de esa cosa? Pues es simplemente, pues nada, ¿verdad? Las derivadas de phi sobre k también, ¿verdad? Entonces sigue convergiendo uniformemente. Y bueno, y las derivadas están acotadas porque las derivadas todas tienen el mismo soporte, ¿verdad? Porque fuera del soporte la función es cero, entonces todas las derivadas tienen soporte compacto. Ok, entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esa sucesión phi sub k converge a cero en C infinito. Bueno, C infinito R. La convergencia de eso era que tiende a cero y tiende a cero uniformemente. Pero, pero uno puede ver que phi sub k no converge a cero aquí. ¿Por qué no converge a cero ahí? Porque el soporte de esas funciones se va moviendo, ¿verdad? Vea que el soporte cambia, el soporte phi de x menos k, a como va aumentando el k, el soporte se va trasladando, ¿verdad? El soporte está aquí y se va moviendo una unidad, una unidad, una unidad. Y la convergencia en C infinito C, decía que todas las funciones tienen que estar metidas en un mismo compacto, ¿verdad? Entonces no hay forma de que yo pueda meter todas estas en un mismo compacto, ¿verdad? Porque el soporte se va trasladando, en ese caso, se va trasladando a la derecha una unidad, una unidad, una unidad indefinidamente. Entonces no puedo meter todas en un solo compacto. Vamos a ponerlo aquí, el soporte se mueve. El soporte se traslada hacia más infinito. Entonces no puedo meter todas en un mismo soporte. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo de algo que converge en la primera, pero no converge en la segunda, ¿verdad? Entonces tenemos ese ejemplillo. Uno puede probar también, ya son cuestiones topológicas, ¿verdad? O sea, con esta convergencia de seminormas, uno puede definir una topología dada o sea, una topología con sucesiones, ¿verdad? Uno puede ver que esta cosa es completa, esta cosa es completa, esta cosa es completa con esas convergencias. Eh, También uno puede ver, o sea, ya cuestiones más topológicas, ¿verdad? Creo que este espacio no es metrizable
El de Schwartz es metrizable, este es metrizable también, pero el último no. Entonces ya son cuestiones topológicas con las que no me voy a meter. Ok, y me interesan los duales. Me van a interesar los duales. Entonces vamos a definir eh, el dual de C infinito. Le voy a poner D. Usualmente se le pone solo D, pero a veces se utiliza la notación de prima. El dual de la clase de Schwartz se le pone C', y el dual de C infinito epsilon mayúscula. Eh, a estas se les llama, no voy a poner los nombres, a estas se les llama distribuciones, al primero, a la clase de Schwartz, el dual de la clase de Schwartz, distribuciones temperadas, y al dual de C infinito, distribuciones de soporte compacto. De momento eso es solo un nombre. No sabemos qué significa el soporte de una función de este tipo, ni eso, ¿verdad? Entonces, esos son los espacios y uno define bueno, también están anidados, ¿verdad? Por el hecho de que son duales, están anidados al revés que los espacios originales, ¿verdad? Entonces, epsilon prima está contenido en S prima y eso está contenido en D prima. ¿Ok? Y uno define la convergencia, ¿verdad? Básicamente es la convergencia débil. Eh, Voy a ponerlo como en general porque es lo mismo, ¿verdad? Entonces, básicamente, si X es el espacio, yo digo que una sucesión de operadores converge a T en el espacio dual, sí, o sí, solo sí. Yo tengo que, bueno, primero, que está en el espacio dual, y TKDF converge a TDF para todo F en el espacio correspondiente. ¿Ok? Entonces es la convergencia débil estrella, ¿verdad? Y donde X es cualquiera de los espacios anteriores. ¿Ok? Bueno, y esa convergencia, la de TKF, es convergencia en C o en R, ¿verdad? Porque son funcionales. Y a veces se denota a la acción de T sobre F, se le denota por, a veces se le denota por, a veces se pone así, o a veces se pone así. Se le pone como producto interno. Creo que la que más se usa es la primera, donde se pone el operador después, es un poco más confusa. Entonces, para algunos cálculos, algunas cosillas, es mejor la segunda, la primera, ¿verdad?
pero es menos confusa la segunda, ¿verdad? Porque la segunda es T aplicado a F. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la notación. Y una proposición que me caracteriza, que me va a caracterizar yo no sé ni qué número de teorema vamos, la verdad, tengo que fijarme cuál es el último, la última clase que tuvimos, fue la del 18, quiero ver cuál fue el teorema que vimos ahí. Fue el teorema puntual, el teorema 17. Entonces, proposición 18. Entonces, la proposición 18 tiene tres partes. Lo que dice es, bueno, la primera es sea U un funcional lineal sobre ese conjunto. Lo estaba haciendo caligráfico. Sobre ese conjunto, entonces, o más bien, voy a escribirlo así, U, un funcional lineal sobre eso, es una distribución si solo si existe C mayor que 0 y K y M enteros, tales que U aplicado a F es menor o igual que la constante por la suma de los multiíndices de tamaño menor o igual que M, así, para todo F, perdón, aquí me salté, estoy escribiendo la que no es, estoy poniendo la distribución, aquí yo ocupo un compacto, entonces yo lo que quiero es un M, el K lo necesito, si existe, bueno, voy a ponerlo así. Sí, para todo K compacto existe C mayor que 0 y M que pertenece a N, tal que se cumple eso para todo F con el soporte en el compacto. O sea, básicamente, para todo compacto, si yo fijo un compacto, para todas las funciones que tienen soporte en ese compacto, la acción del operador sobre F está acotado por una suma finita de seminormas. Básicamente eso es lo que estoy diciendo ahí. Sí, estoy acotándolo por una suma finita de seminormas, ¿verdad? O sea, básicamente esa es la idea. O sea, un funcional, o sea, yo defino un funcional, es continuo, o sea, o sea, es una distribución, significa que es del dual, ¿verdad? O sea, que es continuo. Entonces, si se cumple eso, y así la idea va a ser con otros. Entonces, un funcional lineal U sobre la clase de Schwartz es distribución temperada. Es distribución temperada si solo si existe C mayor que 0, K y M enteros, no naturales, tales que va a ser lo mismo la acción de U sobre F
va a ser menor o igual que la constante, y aquí lo que hago es acotar los multiíndices para toda f en la clase de Schwartz. Entonces, de nuevo, básicamente es que la acción de u sobre f está acotado por una suma finita de seminormas. Algunos de los calculillos que hicimos con la transformada de Fourier y con las funciones en LP era exactamente en esa dirección, ¿verdad? Acotar cosas por una suma finita de seminormas. Entonces, si logramos acotar la acción del operador sobre f por una suma finita de seminormas, el operador lineal que definimos es una distribución, o sea, es un operador continuo. Y C, vamos a copiar la misma oración, funcional lineal u sobre, vamos a ver, Darío, perdona, ¿para esta sí, parte estás usando un texto base o también son solo tus notas? esto viene del Grafacos. Mm, ok, ok, gracias. Grafacos, capítulo 2 probablemente. Entonces, que es donde viene distribuciones. Sí, el capítulo 2 debe ser como la tercera sección, que es donde habla de distribuciones. Ok, gracias. Ujú. Ok, un funcional lineal U sobre S es distribución temperada. Perdón, aquí ya estamos cambiando sobre C infinito. Es distribución de soporte compacto. Si solo si existe C mayor que cero, N y M que pertenecen a N, tales que la acción del funcional sobre F está acotado por eh, lo mismo, una suma finita de seminormas, algo así, para todo F es infinito. ¿Ok? Entonces, las tres caracterizaciones van en el mismo sentido, ¿verdad? Básicamente, B y C es que el funcional, que si nosotros definimos un funcional y lo logramos acotar por una suma finita de seminormas, entonces es un funcional lineal acotado o continuo. Lo que nos va a interesar es la clase de Schwartz, que es con la que vamos a trabajar. La A es un poquito más, es un poquito diferente, ¿verdad? Sí está eh, si estamos acotando la acción del operador por, por una suma finita de las seminormas, por decirlo así, pero esa suma finita va a depender del compacto en el que estemos trabajando, pero es la misma idea en esencia. La prueba de eso, este, bueno, la parte B, para la parte B, A y C son similares. Pero para mencionar, o sea, no voy a hacer siquiera la prueba de la parte B porque depende de las cuestiones topológicas, pero A y C tienen pruebas similares en ese caso, y la parte B es la que nos interesa. Eh, bueno, obviamente una dirección es cierta, ¿verdad? Si se satisface la desigualdad, entonces, si yo tengo una asociación de funciones que converge a f en S, eso implica que pues la acción de U sobre FK converge a U sobre F, porque básicamente estamos acotando la acción de U, entonces eso implicaría que U es continuo.
Entonces eso implicaría que U es una distribución temperada, ¿verdad? Un elemento del dual. Entonces ese lado no hay problema. Y el otro lado es el que sí necesita esta sería como esa dirección. Y esta dirección es la que necesita la topología. O sea, lo que uno hace es, si yo agarro este conjunto, voy a ponerle A de alfa, beta, delta, o más bien los conjuntos A de F, beta, delta, y esos son los conjuntos de funciones en la clase de Schwartz, tales que la seminorma alfa beta de F es menor que delta. Esos son una subbase para la topología. Ok, esos son una subbase para la topología. Si U es continuo, entonces el conjunto vamos a ver, el conjunto donde UF menor que 1 es abierto. Y el asunto es que existe una base de vecindarios. Bueno, es un abierto que contiene el origen. Que tiene la función 0, entonces existe una base de vecindarios. Del origen y una base de vecindarios es intersección. Bueno, no sé si escribí todos los detalles de esta cosa, pero la cuestión es que si esto es una subbase, entonces todos los elementos de la base son intersecciones finitas de estas cosas. Entonces existe una intersección finita de estas cosas que está metida acá y de ahí sale la desigualdad, ¿verdad? Entonces, de ahí uno puede, o sea, básicamente eh, existe un elemento, o sea, contiene un elemento que es un elemento de la base que es vecindario de cero. Entonces, yo puedo encontrar, eh, pues, existen, no sé cómo los pongo, pero aquí puse F y es alfa. Existe un conjunto alfa K, beta K, delta K, desde K igual 1 hasta M, tales que no sé, voy a ponerlo así, A es igual a la intersección desde K igual 1 hasta M de A alfa K, beta K, delta K, está en ese conjunto de arriba que le voy a poner B. Y de ahí uno puede sacar uno puede sacar
Vamos a ver. O sea, al final de cuentas uno utiliza el hecho de que los conjuntos están aquí acotados por delta, aquí están acotados por delta K, entonces o sea, o sea, uno puede rho alfa K beta K va a ser df menor que delta K. Eso implica que UF es menor que 1. Entonces uno toma el mínimo de los deltas o el máximo y toma C igual a 1 entre delta K. Entonces si uno toma, creo que toma el máximo de los deltas o el mínimo de los deltas, entonces, voy a hacer los calculillos, pero si toma el mínimo de los deltas, entonces rho alfa K beta K df menor que delta implica que UF es menor que 1. Entonces, uno toma, al final de cuentas, uno toma C como 1 entre delta o algo así, para que calce. Entonces, uno, al final de cuentas, tiene la suma finita de seminormas que acotan, bueno, y usa también, ahí estás asumiendo que UF es menor que 1, pero después toma 1 entre lo que quiere que sea, ¿verdad? Y encuentra eso, ¿verdad? Al final de cuentas estamos encontrando una suma finita de seminormas que acotan a esto, ¿verdad? Entonces con eso ya uno lo tiene. Pero bueno, la idea de la prueba es esa, o sea, recae al final de cuentas en la topología, ¿verdad? En el hecho de que se tiene una subbase, luego, bueno, toca probar, ahí lo que hace falta probar es que eso es una subbase y después utilizar el hecho de que el conjunto es abierto, que contiene cero y una base de vecindarios de cero, etcétera. Pero la idea es que se tiene la caracterización esa. Entonces, al final de cuentas, lo importante es que si logramos acotar la acción del operador por medio de una suma finita de seminormas, entonces el funcional es continuo. Y las otras, o sea, las otras siguen la misma idea. Al final de cuentas es utilizar bases para las topologías, que no, o sea, no vimos los detalles de eso, pero de ahí pueden ir saliendo. Veamos unos ejemplos. Ok, el primer ejemplo es la masa de Dirac. En el origen, que le vamos a poner delta 0. Entonces la vamos a definir para una función C infinito. Para una función C infinito vamos a definir la acción de ese operador delta 0 es simplemente la imagen de 0. Bueno, eso en realidad se puede definir para cualquier función, pero la vamos a definir en C infinito, ¿verdad? Eso es un operador lineal, ¿verdad? Es un funcional lineal, pero si es un funcional lineal, no sabemos si es continuo o no, pero vean que en ese caso, si yo tengo que phi k converge a phi en C infinito, ¿qué significa eso? Significa que la convergencia en C infinito, la tengo por acá, la convergencia en C infinito significa que todas las derivadas convergen, o sea, todas las derivadas convergen uniformemente si estamos agarrando x menor que n, ¿verdad?
En particular convergen en cero. Entonces, como en particular convergen en cero, entonces eso quiere decir que phi k de cero converge a phi de cero, y eso es exactamente decir que de, perdón, delta cero de phi k converge a delta cero de phi. Entonces, lo que estoy diciendo ahí es que hay convergencia, o sea, hay continuidad, ¿verdad? Si tengo convergencia en infinito, tengo convergencia de las imágenes. Entonces, lo que estoy diciendo es que delta cero es una distribución de esas que llamamos distribuciones de soporte compacto, porque hay continuidad. Entonces, eso es un ejemplo sencillo, ¿verdad? En este caso, ese espacio, era el espacio más pequeño. Otro ejemplo, 2, son varias partes. Si G es una función, si G es una función, algunas veces el operador LG igual, o más bien LG, voy a escribirlo así, LG de phi, que es integral sobre RD, voy a poner este más fácil, phi de x por g de x, es un funcional lineal. ¿Verdad? Los casos donde esa integral converja, ¿verdad? Donde esa integral me da un número, eso es un funcional lineal. Entonces, hay que ver como en qué casos ese funcional es una distribución para alguno, o sea, está en alguno de los espacios que hemos visto, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero es el caso de qué pasa si G, bueno, vemos ejemplos sencillos. O sea, la función 1, si G es igual a 1, entonces LG es una distribución temperada. ¿Verdad? Porque al final de cuentas, lo que tenemos es que LG de phi, eso está acotado por simplemente la integral de phi. Y ya habíamos visto cuando hicimos el cálculo de que las funciones de Short están en LP, que la norma LP o la norma L1 está acotada por una suma finita de seminormas. Entonces eso está acotado por una constante y una suma finita de seminormas, que eso se puede escribir, de hecho aquí no necesitaba derivadas, entonces yo lo puedo escribir como una suma finita de simplemente rho alfa 0 de phi, ¿verdad? Entonces, por el teorema de caracterización, el teorema anterior, eso es un funcional lineal continuo, porque lo puedo escribir como una suma finita de seminormas. Vamos a ver, eh, ese funcional no está en, vamos a ver, no está en, vamos a ver dónde no está. Bueno, de momento
Veamos que no está ahí. Ok. O sea, veamos que ese ejemplo está ahí. Y se puede generalizar un poco más. Eh, Otro ejemplo de ese tipo de funciones es que si G es localmente integrable, si es una función localmente integrable, entonces eh, yo puedo tener que LG de phi, esto lo puedo ver acotado por, bueno, y si phi, voy a pedir que phi sea, si el soporte de phi es un compacto K, entonces este operador, vamos a ver, yo lo puedo acotar por la integral sobre K de G de X y la norma infinito de phi, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, para un compacto fijo, yo estoy encontrando que estoy acotando eso por una seminorma, ¿verdad? Esta es una constante, esa integral de G es una constante, y esto es, o sea, básicamente es una seminorma. La norma infinito por sí sola es una seminorma, ¿verdad? Entonces, eso lo que quiere decir es que G está en G está en D, ¿ok? O más bien de prima, creo que le hemos puesto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se cumple exactamente eso? Para un compacto fijo, yo puedo acotar la acción del operador por una suma finita de seminormas. Y otro ejemplo, si G está en LP, voy a pedir que P esté entre 1 e infinito. Eh, entonces, en ese caso, la acción del operador phi es menor o igual que la norma G en LP y la norma phi en LP', ¿verdad? Al final de cuentas, esto es una constante y la norma P' de phi, si yo tomo phi en la clase de Schwartz, la norma P' de phi yo la puedo de nuevo acotar por una suma finita de seminormas donde no ocupo la derivada, ¿verdad? Entonces sería rho alfa 0 de phi. Entonces lo que quiere decir eso es que LG pertenece a el dual de la Schwartz, o sea, es una distribución temperada. Aquí, perdón, aquí es LG. Ok, entonces, usualmente se identifica G con LG y se dice simplemente que G es la que está en el dual, ¿verdad? Al igual que como se hacía con LP, ¿verdad? En LP no es la función exactamente la que está en el dual, sino el funcional que es integral con respecto a esa función. Entonces, aquí se hace algo similar. Se identifica la función con la integral y se dice que la función está en el dual, ¿verdad? Entonces, por eso a veces se dice que hay funciones, o sea, cuando se dice que una distribución es una función, es porque la distribución es integrar con respecto a esta función. Entonces, si sale un resultado donde dicen el caso particular de que la distribución es una función, se refieren a esto. Ok, no sé si hay preguntas hasta ahora.
yo todo bien, por lo menos. Sí, usualmente si llevaron funcional, esto es muy familiar, ¿verdad? Bueno, y también Fourier en verano. También Fourier en verano, ¿verdad? Ok, entonces hagamos un receso aquí, volvemos en unos 15 minutos. Otro ejemplo un poco diferente que no es, bueno, no es integrar con respecto a una función, sería el ejemplo, no será el ejemplo 2, el ejemplo 3, es que el ejemplo 2 lo subdividí en varios casos. Eh, vamos a ver, yo puedo definir, vamos a definirlo de esta forma, u de phi igual al límite cuando epsilon tiende a 0 de la integral de epsilon menor o igual que norma de x menor o igual que 1, bueno, hagámoslo en R mejor, menor o igual que x menor o igual que 1 de phi de x entre x. Ok, eso es como eso es básicamente lo que se llama el valor principal de la función, de la integral, perdón. Ok, entonces eso se puede ver como si yo tengo esa definición, pero si yo integro una constante, ¿verdad? Vean que la integral es de x entre x. Entonces, si yo integro una constante, esa integral da 0, ¿verdad? Entonces yo puedo escribir eso como el límite cuando epsilon tiende a 0 de epsilon menor o igual que x menor o igual que 1. Meto un phi de 0. Porque básicamente cuando meto ese phi de 0, o sea, la integral de eso es 0, ¿verdad? Porque estaría integrando solamente 1 entre x en un conjunto simétrico, entonces es un límite de puros ceros. Entonces eso es 0. ¿Verdad? Entonces, con eso, vean que si yo agrupo esto de acá, si agrupo la diferencia con x, tengo un cociente, ¿verdad? Tengo una secante. Entonces puedo acotar eso por la norma infinito de la derivada, ¿verdad? Por el teorema de valor medio y por el hecho que estoy en el intervalo 0, 1, básicamente. Entonces lo que tengo aquí es que u, la acción de u sobre phi, está acotada por, bueno, dos veces, porque es un intervalo simétrico. Yo puedo verlo como la norma infinito de la derivada en menos 1, 1. ¿Ok? ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy acotando la acción por la derivada sobre un conjunto n, ¿verdad? Esto entra en acá. No, mentira, entra acá, en la tercera. ¿Verdad? Entonces estoy acotando la acción por una suma finita de una seminorma n, recuerden que es o sea, estoy tomando el supremo sobre el conjunto, la bola de centro cero radio n. Entonces, básicamente, esto de aquí es igual a 2 veces. Esto sería la seminorma rho techo. Estoy tomando una derivada y el n es igual a 1. Aquí lo que estoy tomando es alfa es igual a 1 porque estamos en R, entonces el multiíndice es simplemente un exponente y n es igual a 1. Entonces, en otras palabras, eso lo que quiere decir es que U es una distribución de soporte compacto, ¿verdad? Eh, bueno, entonces para que eso se cumpla tengo que tomar phi está en C infinito. Entonces eso es una distribución de soporte compacto. Y bueno, entonces ahí uno puede plantearse varios ejemplos. Vamos a centrarnos en las distribuciones temperadas.
O sea, en el dual del espacio de Schwartz. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a definir qué significa la transformada de Fourier ahí o cómo se definiría. Entonces, primero, notar algo, ¿verdad? Si f y g son funciones de Schwartz, ¿ok? Y alfa es un multiíndice. Tengo la siguiente igualdad. La integral sobre RD, bueno, hay que quitar el RD, ya sabemos que estamos trabajando en RD. La integral de alfa f de x por g de x, uno lo puede ver como menos 1 a la tamaño de alfa, la integral de f de x de alfa de g de x. Eso se puede probar utilizando integración por partes e inducción, ¿verdad? O sea, si uno lo hace con una derivada, por decirlo así, es integración por partes. El término que sale, que es f por g, por decirlo así, el u por v, como las funciones son de Schwartz, entonces esas cosas tienden a cero, ¿verdad? Porque son de rápido decrecimiento. Entonces tienden a cero y todas las derivadas tienden a cero, ¿verdad? Entonces cada vez que uno integra por partes sale un u por v menos una integral. El u por v tiende a cero en infinitos, ¿verdad? Entonces uno lo aplica con cada una de las derivadas que aparecen en el multiíndice. Y le va a quedar esta fórmula, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, todas las derivadas se las va a pasar al g. Es aplicar la fórmula de integración por partes. Y el término que queda fuera de la integral, todos esos van tendiendo a cero. Entonces, cada vez que hace una integración por partes sale un menos, por eso es que hay un menos 1 a la alfa, ¿verdad? Porque cada vez que aplica una derivada sale un menos. ¿Ok? Entonces, eso es una fórmula que cumplen las funciones en las que se puede derivar, ¿verdad? Si, si utilizamos una idea similar, o sea, si queremos una propiedad similar para distribuciones, entonces la idea es definir una derivada para distribuciones que siga más o menos en la línea de esta propiedad. Entonces, esa es la siguiente definición. Si U es una distribución temperada y alfa es un multiíndice, entonces defina voy a definir la derivada alfaésima de U por delta U aplicado a F, y eso es igual a menos 1 a la alfa, U aplicado a delta A de F. Ok, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es como aplicando esta fórmula de arriba. Para definir la derivada de una distribución temperada, lo que hago es pasarle las derivadas a la función que ya sé cómo se deriva. Entonces, bueno, y el menos 1 a la alfa para que calce con lo de arriba. Entonces, básicamente es, o sea, de nuevo, la derivada U aplicada a F es básicamente U aplicada a la derivada de F. Entonces, por los mismos cálculos que hicimos hace un rato, bueno, que vimos hace un rato, si la acción de U sobre F, bueno, voy a escribirlo así, de alfa U es una distribución temperada.
de alfa U es una distribución temperada. Bueno, es claramente un funcional lineal, ¿verdad? Eso es para un alfa fijo, eso es un funcional lineal. Simplemente la acción de D alfa U sobre F va a estar acotado entonces por la acción de U sobre D alfa F. Y esto, por la caracterización, eso está acotado por la suma para alfa menor o igual que M, beta, bueno, quizás alfa es un mal nombre, voy a poner gamma. Gamma beta menor o igual que K, de rho gamma beta de alfa F. Pero la seminorma de una, o sea, las seminormas de las derivadas de f es otra seminorma, ¿verdad? Porque simplemente estoy sumando más derivadas. O sea, básicamente esto es la misma suma. Esto sería la suma desde gamma menor o igual que m, beta menor o igual que k. O sea, sigue siendo una suma finita. Aquí sería rho gamma beta más alfa de f. O sea, sigue siendo una suma finita de seminormas, porque básicamente las seminormas de las derivadas siguen siendo seminormas. Ok, entonces así estamos definiendo una distribución temperada, que es la derivada de la distribución original. Ok. Bueno, y otra cosa, que es lo que les decía, si U es una función, de nuevo, eso es lo que quiere decir que U es igual a L por G, a la integración con respecto a una función. Las derivadas de U en el sentido anterior se llaman derivadas distribucionales. O derivadas en el sentido de distribuciones. Que no necesariamente, puede que una función no sea derivable, pero que exista la derivada en el sentido de distribuciones, ¿verdad? Ya vimos que uno puede definir, por ejemplo acá, una función en LP se puede ver como una distribución, pero esa función no necesariamente es derivable, pero uno puede encontrar derivadas en el sentido de distribuciones, o a veces se les llama derivadas débiles también. Y otra definición que es al final de cuentas para lo que se introduce como esta cuestión de pasarle las propiedades a la función, es cómo se define la transformada de Fourier. Entonces, sea U una distribución temperada, entonces definimos la transformada de Fourier de U y la transformada inversa de la siguiente forma. Y obviamente va a ser lo mismo. Va a ser U de F. U techo de F es simplemente U aplicado a F techo. Y bueno, U techo inverso es simplemente U F techo inverso. ¿Ok? Y bueno, eso se hace para todo F en la clase de Schwartz.
Entonces, básicamente, U y U techo inverso son distribuciones temperadas. Esto ya lo habíamos probado, ¿verdad? Porque simplemente U techo de F, U techo de F o de esa acción, esto es igual a U de F techo. Entonces, esto es menor o igual que C veces una suma finita, alfa menor o igual que M, beta menor o igual que K, de rho alfa beta de F techo. Y básicamente habíamos acotado eso, o sea, las seminormas de la transformada de Fourier, por el hecho de que cuando uno deriva se convierte en multiplicación, cuando uno multiplica se convierte en derivación. Básicamente yo puedo ver esto como otra constante, le voy a poner así, la misma suma. Aquí sería más bien rho beta alfa de la función original. Entonces la acción de U techo sobre, bueno, y es claramente un funcional lineal, ¿verdad? Es un funcional lineal y aparte está acotado por una suma finita de seminormas. Similar con U techo inverso. ¿Verdad? Entonces definimos también la transformada de Fourier como una distribución temperada. Es un funcional sobre las funciones de Schwartz. Entonces tenemos transformada de Fourier para algo más allá que solamente funciones. Lo tenemos también solamente para derivadas. Perdón, para distribuciones. Entonces veamos un ejemplo. Consideremos delta cero, la masa de Dirac. Entonces vamos a ver que, de hecho, algo más general. Si yo agarro la derivada de delta cero, en el sentido de distribuciones, vamos a hacer un doble cálculo aquí y le calculo la transformada de Fourier. Esto va a ser igual a la función 2pi x a la alfa. De nuevo, es igual, lo que significa, voy a poner aquí entre paréntesis, es que es igual a integrar con respecto a esa función. ¿Ok? Entonces, para eso simplemente agarramos una función de Schwartz y hacemos los cálculos, ¿verdad? Entonces, quiero ver cuánto es de alfa, delta cero, o sea que eso es una distribución temperada, ¿verdad? Delta cero es una distribución temperada. Si tomamos la derivada, sigue siendo una distribución temperada, y si tomamos el techo, sigue siendo una distribución temperada. Entonces aplicamos esa distribución temperada F, aplicamos la definición de la transformada de Fourier, entonces esto es de alfa de delta cero, aplicada a la transformada de Fourier de F, y aplicamos la definición de derivada, ¿verdad? Entonces eso es menos 1 al tamaño de alfa, delta cero, aplicada a la derivada alfaésima de la transformada de Fourier de F. ¿Verdad? Entonces aquí queda menos 1 a la alfa, a la tamaño de alfa, delta cero, la derivada de la transformada de Fourier es menos 2 pi x a la alfa, f transformada de eso, ¿ok?
y aplicarle la delta. Aplicarle la delta a eso es simplemente evaluarlo en cero, ¿verdad? Entonces esto sería menos 2 pi i x a la alfa f transformado en cero. ¿Ok? Entonces, voy a escribir que la definición de la transformada de Fourier, ¿verdad? Entonces esto es menos 1 a la alfa. La transformada de Fourier es la integral, ¿verdad? Está evaluada en cero, ¿verdad? Entonces no hay exponencial. Entonces esto sería simplemente la integral de menos 2 pi i x a la alfa f de x. Y adentro hay un menos 1 a la alfa que se cancela con el menos 1. Es un menos 1 al tamaño de alfa que se cancela con el menos 1 de afuera, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, esto es simplemente la integral de 2 pi i x a la alfa f de x. O sea, es exactamente ese operador que es integrar con respecto a una función. Entonces la derivada de la delta tiene esa transformada de Fourier. ¿Okay? Entonces, y de nuevo se hace la identificación. De que es esa función 2pi x a la alfa. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos ese ejemplo. Entonces, incluso uno puede hacer esos cálculos, ¿verdad? Porque al final de cuentas es pasarle todo a la función. Entonces, uno puede calcular derivadas de una distribución o transformadas de Fourier de una distribución. Uno puede hacerlos de manera explícita. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante es que si f y g son funciones de Schwartz, tenemos varias igualdades útiles. Por ejemplo, la integral de g de x, f de x menos t de x, es lo mismo que la integral de g de x más t, f de x. O sea, una traslación yo la puedo pasar a la otra función, básicamente. Una dilatación la puedo pasar a la otra función, pero el problema es que ya el cambio de variable se complica un poquillo, ¿verdad? Tengo g de x, aquí a la hora de hacer el cambio de variables va a ser a la menos d, f de a la menos 1 por x de x. Y también la reflexión, g tilde de x f de x. Recuerden que g tilde es g tilde de x es g de menos x, ¿verdad? Es la reflexión con respecto a x. Eso es simplemente g de x, f tilde de x. ¿Verdad? Esos son resultados de cambio variable. Entonces, simplemente para recordar, la dilatación, vamos a ver cómo era que las había definido. La dilatación de una función de h de f de x es igual a f de x más h. Así era como las había definido. No recuerdo si esto lo había definido así, pero delta A de f de x es igual a vamos a ver. Es igual a, voy a escribirlo así, f de ax, no sé si era exactamente eso, pero, y el techo
f techo de x es igual a f de menos x. Así. Entonces, con eso podemos, o sea, con eso y viendo las fórmulas anteriores, podemos tener la siguiente definición. Definimos para U que pertenece a las distribuciones temperadas, vamos a definir la traslación, la dilatación y la reflexión por, voy a ponerlo como subíndice. Sí, básicamente seguimos la misma idea, ¿verdad? La traslación de F, de U, perdón, va a ser U aplicado a la traslación de F, pero es la traslación opuesta, ¿verdad? Inspirados en ese primer integral de I, que al hacer el cambio de variable, obviamente cambia la traslación. La dilatación de U aplicado a F es simplemente U aplicado a la dilatación de F, pero la dilatación con el cambio de variable, ¿verdad? A a la menos D, F a la menos 1, a la menos 1 bueno, veámoslo así mejor. A la menos D, dilatación 1 entre A de F, para no escribir la variable. Y la reflexión simplemente se pasa para el otro lado. La reflexión aplicada a F es igual a U aplicado a la reflexión de F. Pueden ver que son todas distribuciones temperadas. De nuevo, y todo eso está por el hecho de que, o sea, si acotamos esto, que es igual a esto, básicamente la acción de U sobre esto está acotada por una suma de seminormas de esto. Pero bueno, las seminormas de la traslación son las mismas, ¿verdad? Porque las seminormas es el supremo, ¿verdad? Entonces, si lo traslado, el supremo sigue siendo el mismo. Aquí, las seminormas de estos, de nuevo, sigue siendo el mismo. El supremo de estos sigue siendo lo mismo. Lo único que sale es una constante ahí, pero es una constante que se suma a la constante que ya venía. Y aquí la reflexión igual, ¿verdad? El supremo de F es el mismo que el supremo de la reflexión, porque estamos tomando el supremo sobre todo RD, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, lo importante es que las seminormas de estas cosas están acotadas por seminormas de F. Y en estos casos es exactamente igual, en este simplemente hay una constantilla por medio. ¿Ok? Entonces, se pueden definir esas cosas y se puede ver también, es fácil probar, que traslación, dilatación y reflexión, bueno, de hecho si agregamos una más, dilatación, reflexión y derivación, son operaciones continuas en las distribuciones temperadas. Es decir, si ustedes tienen una sucesión de distribuciones que converge a una distribución, la traslación de la sucesión converge a la traslación del límite, las derivadas de la sucesión convergen a las derivadas del límite, etc. Básicamente eso sale del hecho como están definidas las cosas. Y bueno, y las caracterizaciones. Vamos a seguir definiendo cosas. Vamos a definir la convolución, pero la vamos a definir de la siguiente forma. Si yo tengo U, una distribución temperada, y H, una función de Schwartz,
yo puedo definir H convolución U. Vean que no es convolución de dos distribuciones temperadas, sino es la convolución de una distribución temperada con una función de Schwartz. Entonces, la defino por H convolución U de F, aplicada a F. Es la distribución dada por U, aplicada a, no va a ser H, sino la reflexión de H, convolución con F. Esa reflexión se necesita porque si ustedes escribieran la formulilla de la convolución y hacen el cambio de variable, va a salir un menos ahí al otro lado, ¿verdad? Entonces, o sea, digamos, si lo aplican para dos funciones, si tienen h, f y g y hacen convolución de h con g, integral con f y hacen el cambio de variables para que quede la otra convolución, va a salir un menos ahí extra. ¿Ok? Entonces, y esto es para todo f que pertenece a la clase de Schwartz, ¿verdad? Entonces ya sabemos que, o sea, obviamente la convolución de dos funciones de Schwartz está bien definida, entonces la convolución de h con la distribución temperada u es u aplicado a esa convolución. Y bueno, uno puede ver que es una distribución temperada, ¿verdad? Porque básicamente, si h es de Schwartz, si h es una función de Schwartz, entonces esta cosa está acotada. Bueno, incluso uno puede verlo con que está acotada, ¿verdad? Está acotada y la convolución va a ser solamente la integral, está acotada por la integral de f, que está acotada por seminormas de f, ¿verdad? Entonces, si es de Schwartz, esta cosa está acotada y las seminormas de esta cosa están acotadas bueno, las derivadas de h, todas están acotadas, ¿verdad? Entonces, seminorma de esto está acotada por una constante, que es la constante que sale de h y todas sus derivadas, y seminormas de f. Entonces, es la misma idea. Entonces, bueno, H convolución U también es una distribución temperada. Entonces, veamos un ejemplo de eso. Si U es igual a delta x0, que no la he definido, ¿verdad? Delta x0 aplicado a una función phi es igual a phi de x0. Pongámosle A mejor para... Me gustan los dobles subíndices. ¿Ok? Entonces, veamos a ver qué pasa con F convolución, bueno, y F en la clase de Schwartz. F convolución delta A aplicado a una función, o más bien lo quiero al revés. H convolución delta A aplicado a una función F. Para seguir la misma notación. Esto es simplemente delta A aplicado a la reflexión de H convolución con F. Y esto es simplemente pues la reflexión de H convolución con F evaluado en A, ¿verdad? Que es la definición de la distribución. Y esto es simplemente la integral de f de x menos a, h de x. O sea, la reflexión, bueno, ahí dicen cablecillo variable, pero la reflexión usualmente, o sea, la convolución usualmente es f de a menos x, ¿verdad? Por h de x, entonces ahí está la reflexión de por medio. Note que en particular, si a es igual a 0, entonces, h convolución delta 0
aplicado a una función f es simplemente la integral de f de x por hx de x. O sea que es básicamente la función integral con respecto a h. Es decir, se puede decir más o menos que h convolución delta 0 es igual a h, bajo la identificación esa que se hace, ¿verdad? O sea que sacar convolución con la distribución, con la delta, con delta 0, es la identidad. ¿Ok? Y por último, bueno, una última, bueno, no, creo que tengo unas cuantas definiciones más. No sé qué más les digo para no dar tanta cosa. O sea, es para seguir definiendo como cosas que podemos, distribuciones que podemos construir. Entonces, primero sea U una distribución temperada y H una función C infinito con crecimiento polinomial en infinito para todas sus derivadas. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Eso lo que quiere decir es que para todo alfa multiíndice existe una constante C alfa y caso alfa que pertenece a n, tal que la derivada alfa de h de x está acotada por una constante 1 más x a la k sub alfa. En los ejercicios les puse una caracterización de ese tipo para las funciones de Schwartz, ¿verdad? Básicamente que está acotada por una potencia de un polinomio. Entonces, con esto defina el producto de H y U por medio de lo siguiente. HU de F, como todo lo demás que hemos hecho, es igual a U por H multiplicado, aplicado a H multiplicado por F, para todo F que pertenece a la clase de Schwartz. Ok, entonces, ¿para qué se le pide ese crecimiento polinomial? Precisamente para hacer algo similar a lo que mencioné aquí con la convolución, ¿verdad? Si yo saco las seminormas, bueno, voy a escribirlo así. La acción de HU sobre F, que es lo mismo que la acción de U sobre HF, va a estar acotado por una constante suma finita de seminormas de HF, ¿verdad? Pero esas seminormas de HF, son, o sea, las seminormas, cuando ustedes calculan las derivadas de H por F, al final son puras derivadas de H por derivadas de F, ¿verdad? Entonces, todas las derivadas de H están acotadas polinomialmente. Entonces, al final, todas esas cosas están acotadas por una constante y un polinomio. Entonces, lo que va a pasar es que a este F le vamos a sumar puros monomios. Entonces, al final de cuentas, eso va a ser una suma
va a estar acotado por una suma de, vamos a poner letras diferentes, gamma menor o igual que R, eta menor o igual que S, de una suma de gamma y eta de seminormas de F. O sea, básicamente cada derivada de H simplemente agrega al polinomio, agrega el índice alfa, ¿verdad? Alfa más algo. Entonces, por las derivadas de F. Entonces, al final de cuentas, sigue siendo una distribución temperada. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver, ya me queda poquito tiempo. Quiero nada más como dar una definición que me indique por qué el nombre de distribuciones de soporte compacto que teníamos al inicio. Entonces, ahora, si G tiene soporte, si G tiene soporte en K, entonces para todo F suave de soporte compacto, pero que el soporte esté metido en K complemento, tenemos que la integral de f de x por g de x, pues es 0, ¿verdad? Porque obviamente tiene los soportes disjuntos. ¿Ok? Y aparte de eso, yo puedo ver que el soporte de G lo puedo escribir de una manera un poco extraña, pero el soporte de G es la intersección de los cerrados, la intersección de los cerrados K, tales que la integral de f de x por g de x es igual a 0 para todo f suave de soporte compacto, el complemento de K. Uno puede ver eso, ¿verdad? Básicamente, o sea, para ver eso es el lema de Urison, ¿verdad? Uno puede encontrar una función suave, una asociación de funciones suaves con soportes o sea, si uno tiene un compacto, puede agarrar compactos que converjan al complemento de K, ¿verdad? K es cerrado porque es el soporte de G, pero entonces uno puede aproximar el complemento que es abierto por compactos por adentro y tiene una asociación puede hacer una asociación de funciones convenientes que tengan soporte afuera y esos soportes van o sea, la intersección de esos cerrados van a hacer el soporte de G. Ok, entonces es una definición un poco extraña o una observación un poco extraña de hacer, pero así es como se define el soporte de una distribución. Entonces, CAU, de hecho aquí lo podemos hacer para las distribuciones, ¿verdad? No solamente para las distribuciones temperadas. Entonces, el soporte de U le vamos a poner sop U, es la intersección de los cerrados. Aquí tengo que cerrados K, pero me gusta K para compacto. Esto voy a ponerse de los cerrados F con la propiedad básicamente la propiedad anterior, pero en lugar de ser para una función F, va a ser aplicada a la acción de la distribución. Con la propiedad de que si phi es una función infinita de soporte compacto, infinitamente diferenciable de soporte compacto, con el soporte
con el soporte en su complemento, en el complemento de f, entonces la acción de u sobre phi es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esa es la definición del soporte de una distribución en general. O sea, D, recuerde que D es el conjunto más grande, ¿verdad? Dentro de D están las distribuciones temperadas y dentro de las distribuciones temperadas están las distribuciones que llamamos distribuciones de soporte compacto. Entonces, pero esa es la definición de soporte, ¿verdad? Básicamente, si para toda función test, para toda función suave soporte compacto, que tenga soporte fuera del cerrado, la acción de la distribución sobre la función es 0, agarramos la intersección de todos esos cerrados y ese es el soporte. ¿Ok? Entonces, el teorema, creo que sería teorema 19, es que U pertenece a epsilon prima, si y solo si el soporte de U es compacto. Perdón, no le puse una mayúscula. Entonces debía el nombre distribuciones de soporte compacto. Vamos a ver. Eh, vamos a ver qué dirección primero es la más fácil. Creo que esta dirección. Ok, entonces, si U pertenece a esta cosa, teníamos un teorema que los caracterizaba, ¿verdad? Entonces, existen, que era el teorema del... Ya está. Bueno, aquí cuando digo distribución de soporte compacta en ese teorema es que está en epsilon prima. Entonces, existe un C, un N y un M, tal que se cumple esa igualdad, ¿verdad? Esa desigualdad. Entonces, no sé si logro copiar todo eso. Ya descubrí que uno puede copiar y cambiarle el color. Supongo que también puede cambiarle todo lo que tenga que cambiarle. Vamos a hacerlo así. Excelente. Ok, entonces, así. ¿Existen eso? Tal que se cumple esa desigualdad. Vamos a ver, y si F, vamos a ver cómo lo digo. O sea, recuerden que esta norma es el supremo, o sea, esta norma de acá es el supremo, bueno, voy a escribirlo mejor, esto es menor o igual que C, bueno, voy a escribir solo lo que es la norma, ¿verdad? Rho techo alfa n de F es el supremo para norma de X menor o igual que N de derivada alfa de F. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una función, si f es una función C infinito, con soporte en
la bola de centro cero y radio n, complemento. Entonces, pues las seminormas esto va a ser 0, ¿verdad? Porque el supremo, o sea, ese supremo que estamos tomando, más bien es el supremo en la bola. ¿Ok? Y si la función tiene soporte fuera de la bola, entonces el supremo es 0. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Si tengo eso, entonces yo lo que tengo sería que UF es igual a 0, ¿verdad? Entonces, esa bola, perdón, va a poner así como la bola, el complemento de la bola cerrada. O sea, por la definición, ¿verdad? Eso es un cerrado que satisface la definición que teníamos de soporte de una función, ¿verdad? Entonces, eso lo que me está diciendo es que el soporte de U, como lo estamos definiendo, está contenido en la bola radio n, centro cero, cerrada. Entonces es compacto, ¿verdad? Porque es un cerrado acotado. O sea, es compacto en el Rn, ¿verdad? Ok, entonces, si U es una distribución de esas que hemos llamado distribución con soporte compacto, entonces el soporte realmente es compacto. Y la otra dirección, vamos a ver, suponga que el soporte de la distribución es igual a un compacto K. Entonces, yo sé que existe un N tal que K está contenido en la bola radio N centro cero. Y puedo tomar una función C infinito. La puedo tomar tal que sea 1. En esta bola. Y que sea igual a 0 en el radio un poquito más grande, ¿verdad? Ahí de nuevo el lema de Urison. Estamos tomándolo en la bola, bueno, o sea, puedo tomarlo, porque hay que hacerlo con un cerrado y un abierto, ¿verdad? El soporte está metido en la bola, eh, perdón, el complemento de esta bola. O sea, puedo pedir que el soporte sea la bola de radio n más 1 y que valga 1 en la bola de radio bn más epsilon, ¿verdad? O puedo tomar la bola cerrada. La cuestión es que se puede tomar así. Como son bolas, no hay problema. Uno lo aumenta un poquito para que quede cerrado, etcétera. ¿Ok? Entonces, si H pertenece, si H es una función C infinito de soporte compacto, entonces el soporte, ¿qué pasará con el soporte de la función H por 1 menos Z? El soporte de esa función, vean que esa función 1 menos Z es 0 dentro de la bola, ¿verdad? Entonces, si yo considero esa función, o sea, el soporte de esa función está fuera de la bola, más bien, está fuera de la bola de radio n. Y el soporte de U está dentro de la bola de radio n, ¿verdad? Entonces, ese soporte intercepción, el soporte de U es vacío. ¿Ok? Entonces, la acción de U sobre H es lo mismo que la acción de U
sobre H por eta más la acción de U sobre H por 1 menos Z. Pero la acción, o sea, los soportes, el soporte U y el de H por 1 menos Z es disjunto, entonces al final de cuentas esto es U, H por eta. ¿Ok? Entonces, qué es lo que estoy haciendo ahí básicamente? Yo puedo, o sea, H, de nuevo, la U es una distribución, o sea, yo quiero probar que U es, bueno, U originalmente es una distribución, ¿verdad? U necesito, o sea, originalmente U tengo que partir por algo, ¿verdad? U es una distribución. O sea, U está definido en funciones de soporte compacto, en funciones suaves de soporte compacto. Quiero ver que es una distribución, quiero ver que está en epsilon prima, es decir, quiero ver que puedo definir H para funciones solamente C infinito, ¿verdad? Entonces, U se puede definir para f que pertenece a C infinito por medio de U de f es igual a U de f eta, que fue lo que hicimos hace un rato, ¿verdad? Porque, de nuevo, esta función es de soporte compacto y U está bien definido ahí, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que queremos decir es que en realidad no importa si U satisface la condición esta de que el soporte está contenido en un compacto, básicamente se puede definir para todo C infinito porque al final de cuentas U lo que toma es solamente un compacto, ¿verdad? Entonces, básicamente, o sea, con lo que tengo aquí es que U es un funcional sobre C infinito. O sea, originalmente era una distribución, ¿verdad? Era un funcional sobre C infinito C. Pero básicamente si utilizamos la definición de soporte, si asumimos que el soporte de la distribución como tal es compacto, entonces uno la puede ver actuando sobre todo C infinito, porque básicamente actuaría solamente sobre el soporte de U. Entonces es un funcional. Lo que haría falta ver es que es un funcional lineal continuo. Ok, entonces, yo sé que, vamos a ver, yo tengo una definición de la norma, o sea, esta caracterización, ya casi terminamos. Esta caracterización, yo sé que U es un funcional lineal sobre, o sea, U originalmente es una distribución, ¿verdad? Entonces, yo sé que para todo compacto existe un C y M que pertenece a N, tal que se cumple esa desigualdad. Vamos a copiarla. Vamos a ver. Ok. Entonces yo sé que para todo compacto se cumple eso. Entonces vamos a utilizar un compacto en particular. Vamos a utilizar para K igual la bola de radio n más 1 y centro 0 cerrado. Entonces para ese compacto, como U es una distribución, yo sé que existe un C y un M tal que se cumple eso, ¿verdad?
bueno, perdón, que se cumple eso para vamos a borrar aquí, porque la función tiene que ser de soporte compacto para f por eta. Vamos a escribirlo un poquito mejor. Así. Bueno, porque para esa caracterización, de hecho ya, o sea, ahí estamos asumiendo, o sea, f por eta tiene soporte en ese compacto en K, ¿verdad? Y pues no hay que hacer mucho, ¿verdad? Simplemente por el hecho de que yo creo que no, sí, esta cosa, la norma infinito desde alfa, de ahí me van a salir puras derivadas, de nuevo, puras derivadas de f por derivadas de eta, pero eta es una función de soporte compacto. El soporte de eta está en la bola de radio n+1, ¿verdad? Entonces, básicamente esto está acotado. Voy a escribirlo así. Esto es menor o igual que una suma finita. Bueno, ya no sé si lo puedo hacer explícitamente. Bueno, esto es menor o igual que una constante. Cuando yo saco todas las derivadas de y, ¿verdad? Por la regla de producto me salen derivadas de derivadas de f y derivadas de phi, perdón, y de eta, y lo importante es que eta tiene soporte en la bola n+1, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, eso está acotado por una constante y seminormas alfa n+1 de f y alfa menor o igual que m. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que estoy diciendo ahí es que U realmente es es un funcional lineal continuo sobre C infinito. ¿Okay? Porque o sea, originalmente es una distribución, hay que probar que es una distribución de soporte compacto y es básicamente acotarlo por una suma finita de seminormas con las seminormas correspondientes al espacio que uno quiere. Entonces, queda eso. Entonces, lo único, ahí se ve por qué el nombre de distribución de soporte compacto, porque realmente el soporte definido de esta forma me da compacto para las funciones que están en el dual de C infinito. Entonces ahí tienen como un poco más de completo lo que es el espectro ese de funciones y la dualidad, ¿verdad? Creo que voy a quedar así de momento. Hay otra teoremilla que quería dar, pero si no lo pongo en los ejercicios porque no es tan difícil de probar, que es que si ustedes tienen una distribución temperada y agarran una función de Schwartz, entonces la convolución de la distribución temperada con la función de Schwartz es realmente una función C infinito. Y uno puede, y como es una función C infinito, uno puede decir exactamente quién es. Es básicamente una traslación de la reflexión. Entonces es un teorema como que combina todas las cosas anteriores, pero es un poquito más técnico de probar. Pero voy a quedar así por ahora y esto sería como lo último que veo en el semestre. Entonces lo importante era como extender un poquito la teoría de Fourier a lo de las distribuciones, aunque la extensión fue lo que es la definición, ¿verdad? Lo que significa la transformada de Fourier en distribuciones. Y ahí en los ejercicios les pongo como todas estas, o sea, probar propiedades de la transformada de Fourier y cómo se comportan con las operaciones estas que vimos.
No sé si tienen alguna consulta. Pues no, de mi parte todo bien. Yo tampoco por ahora. Ok. Entonces, bueno, aquí se termina la materia del curso. Y como les dije, el jueves tenemos entonces sesión de ejercicios.